Durante este mes de septiembre vamos a estar hablando acerca de leche y miel, y eso es lo que vamos a estar desarrollando durante todo este mes. Pero resulta que para poder introducirlos en este tema y en esta serie, yo le he pedido a 5 invitados muy especiales que están por acá, que nos van a narrar y contar una historia. Y si usted dice, uy, pero es que la pastora Nani casi no leyó la Biblia en esta prédica, mire cada versículo y cada palabra de que hoy los niños nos van a hablar como la porción que usted hoy necesita para su vida. ¿Cuántos están listos? Sí, para conocer a esos invitados especiales. Les damos un fuerte aplauso para que se animen. Y vamos a llamar a la primera, una invitada muy especial. Vamos a ver. Hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Marta y soy hermana de Lázaro, el que Jesús resucitó. ¿Y nos puedes explicar cómo fue tu proceso? Mi hermano Lázaro se puso muy enfermo de un pronto a otro. Estaba bien grave y como Jesús sanaba a todo mundo, yo lo mandé a llamar. Y me imagino que Jesús se vino pero en carrera. No, hombres, pasaron los días y mi hermana estiró la pata y Jesús brilló por su ausencia. ¿Y entonces qué hicieron? Y ahí lo metimos en una cueva y 4 días después aparece Jesús y nos dice, abran la tumba. Y yo le dije, está podrida, ya no se puede. ¿Y entonces qué pasó? Lo llamó, Lázaro, ven fuera. Y salió mi hermano todo menado como una momia y todos asustados. ¿En serio? ¿Y qué nos puedes decir de tu proceso? Dios provee vida aun cuando todo esté muerto. ¿Cuántos lo creen? Dios provee vida aun cuando todo está muerto. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a pasar a nuestro siguiente invitado. Hola, Vin. ¿Nos puedes decir cuál es tu nombre? Hola, soy Daniel. Daniel, ¿eres el hombre que fue echado al foso de los leones? Sí, sigo enterito y me falta ningún dedo. Sigue enterito y no le falta ni un dedo, a verlo, está vivito y coleando. ¿Y nos puedes contar por qué fuiste lanzado al foso de los leones? Nos prohibieron orar a mi Dios y yo seguí orando, por eso me echaron. ¿Y no te dio miedo? Sí, hasta me temblaban las canillas. ¿Y qué pasó? Los leones estaban muy hambrientos, pero mi Dios mandó un ángel y le cerró el hocico. ¿Toda la noche? Sí, toda la noche. Lo único que hice es dormirme en uno de ellos. Excelente, Daniel, eres un ejemplo de confianza y valentía en medio de la prueba. Un aplauso para Daniel. Venga usted, señora. Me dijeron que usted es viuda. Sí, yo soy viuda de un pueblo llamado Sarepta. ¿Y nos puedes contar cuál fue tu proceso? Bueno, mi esposo murió, yo quedé sola con un hijo y tras de eso vino una gran hambruna a nuestro país y nadie tenía nada que comer, ni un frijol. Pero qué difícil cuando no hay plata ni comida y con un hijo tras de todo. Usted no se imagina, me fui a recoger un poco de leña para encender la cocina y lo único que quedaba era un puñito de harina y un puñito de aceite. ¿Y qué pasó? Por mientras que estaba recogiendo leña, se me apareció un viejillo y me pidió pan. Yo le dije que no tenía, que iba a ser lo último y después de eso esperar la muerte. ¿Y él qué te respondió?
Vaya, vaya, haga el pan, pero me lo trae a mí primero, porque dice Dios que la harina y el aceite nunca te faltará. ¿Y usted le creyó? Pues no, pero no tenía nada que duró la hambruna. Gloria a Dios, porque no escaseó ni la harina ni el aceite. ¡Qué bendición! Hola, pero qué bebé más linda. ¿Cómo te llamas y cómo se llama tu bebé? Yo me llamo Ana y mi bebé se llama Eva. Eva, ¿y qué nos tienes que contar de tu proceso? Cuando yo era joven, yo estaba muy triste porque yo no podía quedar embarazada. Y mi marido tenía otra esposa, una tal Penina. Y ella me molestaba cada rato con ese aterro de chiquillos. ¿Y eso te hacía sentir peor? Mucho peor. Mi marido me encontraba ahí tirada llorando. Y un día me dijo: no esté triste, si yo soy mejor que 10 hijos. Imagínese qué he creído. ¿Y qué pasó en ese proceso tan doloroso? Bueno, yo fui al templo y le rogué a Dios que aunque me dé, aunque sea un solo hijo, y yo se lo entregaba a su servicio. Y ahí vino Elí y me dijo que yo estaba borracha, que estaba loca. Yo le dije que jamás, que cómo se le ocurre. Yo nada más le estaba pidiendo a Dios que me dé aunque sea un hijo. Y ahí vine que me dijo Elí, me dijo que Dios le responda. Y entonces se cumplió tu milagro. Mi milagro es mi hijo mayor Samuel. Y ya le está sirviendo en el templo a Dios. Y ahora, en vez de no tener ni uno, tengo 6 hijos. Tengo 3 hijos y 2 hijas. Y Eva es la más pequeña. Gloria a Dios por ese milagro que hizo en tu vida. Hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Josué. ¿Y nos puedes contar cómo fue tu proceso para llegar a ser el gran conquistador de la tierra prometida? La tierra prometida que fluye leche y miel. Esa misma. Fue una gran responsabilidad al tener que sustituir al gran Moisés. Sentía que yo no estaba capacitado, pero Dios me dio las estrategias en medio del proceso de conquista y tuvimos victoria tras victoria. ¿Y cuál fue la primera de esas victorias? La caída de muros de Jericó. Dimos vueltas y vueltas como locos y gritábamos también como locos y los muros cayeron solitos. Uy, y me imagino que fue una tremenda experiencia. Fue obediencia en medio del proceso. Dios proveyó en todo lo que necesitábamos. Excelente, Josué. Eres un ejemplo de obediencia, coraje y valentía. Un fuerte aplauso para Josué. Para Marta, Daniel, la viuda de Sarepta, Ana y Josué. Excelente, chicos. Gracias por compartir con nosotros este tiempo de la prédica. Y de esta manera introducimos el mensaje de leche y miel. Y cuando hablamos de leche y miel, usted y yo tenemos que irnos al libro de Josué. Y yo quisiera mostrarles, no sé si en cabina tenemos una imagen que resume, o un cuadro, que resume la historia de Josué y la tierra prometida. Y vemos cómo Dios elige a Josué, donde él recibe la misión de liderar al pueblo y Dios le dice: sé fuerte y valiente. ¿Cuántos en medio del proceso, en medio de la circunstancia, tenemos que ser fuertes y valientes? ¿Cuántos fuertes y valientes hay acá? Sí. Luego vemos que se prepara el pueblo para entrar a esa tierra prometida y se organizan para cruzar el río Jordán. Y es ahí cuando Dios hace un milagro. ¿Se imagina usted presenciar esto? Donde las aguas del río se detienen y el pueblo cruza en seco. ¿Sabe? Tal vez usted y yo no hemos podido mirar cómo las aguas en lo terrenal se detienen.
para que usted y yo crucemos en seco, pero estoy segura y tengo convicción que en lo espiritual así ha sido. Dios ha abierto camino para usted y para mi vida. Y luego viene la conquista de Jericó, y es cuando Josué y el pueblo siguen las instrucciones de Dios, marchan alrededor de Jericó y las murallas caen. ¿Sabe? Muchas veces usted y yo queremos ir camino a esa tierra prometida y queremos que esas murallas caigan, pero muchas veces no estamos siguiendo las instrucciones de Dios. Muchas veces no estamos obedeciendo qué es lo que Dios quiere. Y entonces es ahí donde se viene la conquista de otras ciudades también. Y Dios incluso les ayuda a ellos a vencer a todos sus enemigos. Se reparten las tierras y llegan a la tierra que fluye leche y miel. ¿Y qué nos enseña este pasaje? Que Dios cumple sus promesas cuando usted y yo confiamos, cuando usted y yo obedecemos, cuando usted y yo tomamos esa actitud de Josué de ser valientes, y eso nos va a acercar a las bendiciones de Dios. Leche y miel, dígale al que está a la par, leche y miel tiene un gran significado. Son expresiones que Dios usa para describir esa provisión abundante, buena y completa. Nos habla de abundancia, nos habla de promesas, nos habla de la fidelidad de Dios al llevarnos a una tierra donde fluye leche y miel. ¿Cuántos son lecheros aquí que toman mucha leche? A ver, a modo estadístico, que no puede faltar la leche, ¿sí? La leche es básica, es nutritiva, es esencial para nuestro desarrollo, incluso desde que nacemos. Y la miel simboliza todo lo dulce, todo lo placentero. ¿Cuántos son dulceros? A mí me encanta la miel. Creo que me gusta más la miel que la leche, no sé por qué. Pero antes de llegar a la tierra que fluye leche y miel, ¿qué pasó? Pasaron por el desierto. Queremos llegar a la tierra que fluye leche y miel, pero queremos ahorrarnos muchas veces el proceso, el desierto. Y yo quisiera que vayamos a Deuteronomio 2:7 y vamos a leer este verso nada más. Y si usted lo tiene ahí listo en su celular, acompáñeme. Estoy en Nueva Traducción Viviente y dice: pues el Señor, Dios de ustedes, diga, mi Dios, los ha bendecido en todo lo que han hecho. Él les ha cuidado cada paso que han dado por este inmenso desierto. En estos 40 años el Señor su Dios los ha acompañado y no les ha faltado nada. Si Dios lo hizo con ellos, que atravesaron y caminaron 40 años en medio de un desierto literalmente, ¿cómo no lo va a hacer con usted y conmigo? ¿Sabe? En el desierto Dios proveyó maná. Dígale que está a la par, maná del cielo. En nuestro proceso Dios nos provee de ese maná. ¿Y sabe qué es el maná del cielo? Lo básico y lo suficiente. Muchas veces creemos que el maná es esa sobreabundancia, pero el maná de Dios es darnos a usted y a mí lo básico y lo suficiente. Y es así como quisiera introducirles en este subtema de cómo usted y yo podemos ver la provisión de Dios en medio del proceso. Aún antes de ellos llegar a la tierra prometida, vemos en ese pasaje cómo Dios les provee cada día en el camino. Cada día en el camino. El pueblo de Israel caminaba por un desierto literal y espiritual. Era un tiempo de prueba. ¿Cuántos hemos estado en pruebas?
Era un tiempo de incertidumbre. ¿Cuántos hemos vivido en incertidumbre? Pero sabe, era un tiempo de completa dependencia de Dios. ¿Cuántos hoy podemos decir, Señor, dependo completamente de ti? Y Deuteronomio 2:7, el verso que acabamos de leer, nos recuerda que Dios conoce todas nuestras dificultades, pero que Él es fiel en cada etapa. ¿Cuántos pueden hoy testificar que en medio de cada proceso, que en medio de cada desierto han tenido un Dios fiel? Sí, lo creemos, porque Él siempre es fiel. La tierra prometida no siempre es un lugar físico que leemos en la Biblia. ¿Sabe? A veces es un estado en nuestro corazón donde usted y yo aprendemos a confiar plenamente en Dios. Y yo le hago esta pregunta: ¿qué desiertos cree usted que vivió Josué y el pueblo de Israel? ¿Sabe? Estudiando, lo clasifiqué en 4 tipos o categorías de desierto, por decirlo de algún modo. Primero, un desierto físico. Había escasez de agua, había escasez de alimento, había mucho calor, era un terreno difícil. Luego, un desierto espiritual, donde había tal vez tentaciones, donde tal vez había duda, donde tal vez estaban siendo probados en la fe. Luego, un desierto emocional. Imagínese usted estar ahí. Había miedo, había frustración, había cansancio e incluso un desierto social, donde hubo también rebelión y conflictos entre tribus. Vivieron un desierto, pero sabe, a pesar de ese desierto físico, Dios les proveyó lo imposible. A pesar de ese desierto espiritual, Él les fortaleció, los hizo crecer en su dependencia a Dios, les mostró su compañía, los sostuvo mientras caminaban. En medio de esa rebelión que se quiso levantar, ¿sabe qué? Hubo obediencia, hubo unidad. ¿Sabe? Y cuando hay obediencia y unidad, eso abre camino. Cuando hay un pueblo que obedece y se une, eso abre camino. Y ahora yo le pregunto a usted, ¿qué desiertos o procesos vivimos usted y yo hoy? Hoy, ahorita y ahora. ¿Sabe? También puede ser espiritual. Puede ser que haya una sensación de sequedad o de lejanía de Dios. Estar lejos de Dios muchas veces es todo un proceso, muchas veces es todo un desierto. Puede haber también un desierto emocional en donde tal vez alguno acá se pueda sentir triste, se pueda sentir ansioso, se pueda sentir solo. Puede haber un desierto en relaciones, en donde usted esté viviendo conflicto, donde usted esté viviendo rechazo. Puede haber un desierto económico, en donde esté viviendo algún tipo de escasez. Pero sabe, no importa si mencioné o no su desierto, usted lo sabe, Dios lo sabe incluso. Lo importante es que usted y yo salgamos entendidos que en medio del proceso nuestra dependencia de Dios tiene que ser la clave. Que en medio del proceso usted descubra a un Dios en medio de la dificultad. Que en medio del proceso usted descubra a ese Dios fiel. Que aunque usted y yo seamos infiel con el Señor, Dios permanece fiel y por su gracia y su misericordia nos sostiene en medio del proceso, aún en medio de esa escasez o esa limitante. ¿Sabe? Tenemos un Dios que provee, que nos ha cuidado, que cuida de las aves, como no va a cuidar de su vida y de mi vida. El mismo Dios que abrió el Jordán para Josué puede abrir camino en lo imposible para su vida y para mi vida.
es el mismo Dios, el mismo poder, la misma autoridad. ¿Cuántos lo creen? Pero sabe, existe una falta de comprensión muchas veces cuando hablamos de provisión. Porque la provisión de Dios en la Biblia no se limita a solamente lo económico. La provisión de Dios viene en la salud, en nuestra vida familiar, en el que usted y yo vivamos en paz, vivamos fortalecidos, en el que usted y yo vivamos direccionados por Dios, guiados por Dios, con la sabiduría de Dios. Eso es provisión del Señor. No es solo plata, no es solo dinero. Necesitamos que Dios nos provea de lo que Él sabe que usted y yo estamos ocupando, no de lo que nosotros creemos que Dios nos debe proveer. Porque cuando usted y yo solo esperamos dinero, ¿sabe qué? Reducimos la amplitud de la provisión de Dios a un solo aspecto. Y nos estamos perdiendo de un montón de cosas del Dios proveedor. Asociar bendición con dinero puede llevarnos a idolatrar las riquezas de un Dios. Y Jesús advierte en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos amos. No puedes servir a Dios y al dinero. O amas a uno y odias al otro, o servirás a uno y despreciarás al otro. No podemos servir a Dios ni las riquezas. Así que todo lo que esté ocupando un lugar que no le corresponde tiene que ser destronado de nuestras vidas. La verdadera provisión del Señor incluye satisfacción, incluye paz, incluye cumplimiento de su propósito. Y yo le pregunto a usted, ¿queremos ver la provisión de Dios en medio de nuestros procesos? ¿Quiere usted ver la provisión del Señor en medio de su proceso, en medio de su circunstancia, en medio de su dificultad? ¿Sabe? Yo le tengo una respuesta. ¿Y sabe cuál es la respuesta? Si usted quiere eso, prioridad en el reino de Dios. Prioridad en el reino de Dios. Queremos ver a Dios actuar en medio de nuestras crisis, y muchos lo llaman el Dios bombero, porque viene solo a apagar incendios en nuestras vidas. Lo llamamos y lo buscamos solamente cuando estamos mal, cuando estamos lejos, cuando estamos en crisis, cuando nuestro matrimonio está a punto de acabar, cuando nuestros hijos ya no sabemos ni qué hacer, cuando la economía está en lo más y peor. ¿Sabe? Pero Dios no trabaja así. Dios quiere ser lo primero en tu vida. Dios quiere proveerte de lo que necesitas, pero Dios quiere ser lo primero en tu vida. Nuestra prioridad determina nuestra provisión. ¿Qué es lo primero en tu vida? ¿Tus necesidades o el reino de Dios? Reflexione. ¿Qué es lo primero hoy en tu vida? Cuando abriste tus ojos, tu prioridad fue decirle al Señor lo que necesitas, o darle gracias al Señor por ese maná de básico y suficiente. Porque tienes una mirada puesta no en lo que te hace falta, sino en lo que Dios por su gracia y misericordia ya te ha dado. Mateo 6:31 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os afanéis, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. En otra versión dice: por eso no se anden preocupando por la comida o por la ropa. Dígale que está a la par, no se preocupe. Los paganos son los que siempre se andan preocupando de esas cosas. Recuerde que su Padre Celestial
sabe lo que necesita. Así que ahora dígale al que está a la par, no se preocupe, recuerde que su papá sabe lo que usted hoy está necesitando. Pero ahora dígale, pero, hay un pero en el verso, lo más importante, antes de no preocuparse, ¿sabe qué es lo más importante? Que primero busquemos el reino de Dios. Y así el Señor les proporcionará todo lo que necesitan. Y aquí vemos en este pasaje cómo Jesús enseña en el sermón del monte cómo manejar ese afán, esa ansiedad, esa preocupación por las necesidades diarias. ¿Cuántos nos hemos preocupado por la comida, por el alimento, por el sustento, por la ropa, por el calzado? ¿O solo yo? Todos en algún momento nos hemos afanado, nos hemos preocupado, pero sabe, nuestro enfoque debe estar en conocer y obedecer a Dios. Cuando nuestra vida tiene una prioridad espiritual, todo lo demás se coloca en su lugar. Y Jesús en el verso dice, no os afanéis, no se preocupen por nada. ¿Sabe? Las preocupaciones suyas y mías, ¿saben qué demuestra? La falta de confianza que tenemos usted y yo en Dios. Eso es lo único que demuestra, porque Dios conoce nuestras necesidades aún antes de que se las pidamos. Debemos aprender a confiar todos los días. Muchas veces Dios hace, hemos visto a un Dios milagroso, pero sabe, se nos olvida y volvemos a desconfiar y volvemos a dudar. Debemos aprender que no es con nuestras fuerzas, que no es con nuestros recursos, que todo lo que sucede en nuestra vida es por la fidelidad de Dios. Y el pasaje continúa diciendo, y todas estas cosas les serán añadidas. Dios nos asegura, nos promete que no nos faltará lo necesario, no lo que usted y yo queremos, lo necesario. Porque la provisión de Dios es consecuencia de poner a Dios de primero. Así que no esperemos grandes milagros para ver la mano de Dios y decir, sí, Dios es mi proveedor. No espere los grandes milagros. Observe y agradezca lo que usted ya hoy tiene. ¿Cuántos tienen salud? ¿Cuántos tienen una familia? ¿Cuántos tienen un trabajo, un sustento? ¿Cuántos tienen amigos? ¿Cuántos tienen oportunidades? ¿Cuántos tienen esperanza? Eso es todo lo que Dios nos provee. Y en Deuteronomio 7 dice, Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. ¿Puede usted hacerlo una convicción en su vida y decirle, gracias Señor, porque he visto como tú has estado conmigo y absolutamente nada me ha faltado? Nada me ha faltado. ¿Sabe? La tierra prometida representa el cumplimiento de las promesas, pero el proceso revela cuánto confiamos en el proveedor. Muchas veces queremos al Dios de las promesas, al Dios que cumple, pero esa desconfianza en nuestro Dios nos limita, nos pone un techo para que usted y yo realmente conozcamos al Dios de ese maná, al Dios que nos lleva a esa tierra que fluye leche y miel. Así que yo hoy te pregunto, ¿cuál es el proceso o desierto que estás atravesando hoy, o unos días atrás, o la semana pasada, o el mes pasado? Reflexione ahí usted. Tal vez tú sientas que llevas 40 años en ese proceso, en ese desierto, con esa petición,
orando por lo mismo. Tal vez incluso hasta ya has dejado de orar por esa circunstancia. ¿Cuál es el proceso o desierto que estás atravesando hoy? ¿Es físico? ¿Es emocional? ¿Es espiritual? ¿Es familiar? ¿Es económico? ¿O todo el combo completo, cartón lleno, como dicen por ahí? No lo sé. Solo el Señor lo sabe. Lo que yo sé es que yo tengo un Dios que provee lo que usted hoy está necesitando. ¿Está usted más enfocado en los problemas que en la presencia de Dios? Reflexione ahí. ¿Está usted más enfocado? ¿Está usted en su mente con ese problema, con esa circunstancia, pensando más en esa circunstancia que en la presencia de Dios? Seamos sinceros, muchas veces estamos más enfocados en eso. Muchas veces nuestra mirada está en esa circunstancia, está en ese imposible, está en medio de esa petición que no se cumple, está en medio de ese diagnóstico que no sabemos ni cómo tomarlo, ni cómo orarlo, está en medio de esa persona que es un proceso para nuestras vidas, está en medio de ese familiar, de ese jefe. ¿En qué está usted enfocado? ¿Cuál es su problema hoy? ¿Cuál es su desierto? Le hago otra pregunta. ¿Hay áreas en tu vida donde has perdido la paciencia? ¿Sí? ¿O solo yo? Hemos perdido la paciencia en medio de esos procesos. ¿Se imagina usted y yo teniendo que caminar 40 años? ¿Se imagina? ¿Lo hubiéramos logrado? ¿Hubiéramos confiado en Dios? ¿Hay áreas en tu vida en donde ya has perdido la esperanza? Yo estoy segura que sí. Yo más de una vez he tenido que recoger la esperanza porque la dejo botada, porque camino y la esperanza está a 1000 kilómetros atrás mío. Y aunque sé, y aunque tengo el conocimiento, y aunque sé que mi Dios es fiel, que es un Dios de promesas, que es un Dios de oportunidades, me olvido y lo dejamos atrás. Al inicio vimos cómo en medio del desierto Dios prosperó y alimentó a un pueblo que emigraba. Vimos cómo un Daniel en medio de una fosa de leones, dice el pasaje, que hasta pudo descansar. ¿Usted se imagina eso? Usted y yo siendo lanzados a un foso de leones. ¿Estaría usted así de tranquilo como Daniel, que hasta que pudo descansar encima de un león? ¿Podría usted decir, yo hoy tengo esa confianza, yo hoy tengo esa dependencia en Dios, que si a mí van y me tiran a un foso, no me importa? Yo sé que no me va a pasar nada, porque mi Dios es más grande. ¿Sabe? Difícilmente usted y yo lo miremos de esa manera. Vimos a una Ana que aún siendo estéril, dice la palabra que cargó en brazos a un bebé. ¿Cuál es ese desierto? ¿Cuál es ese proceso en el cual llevamos años esperando la promesa? Llevamos años caminando en una palabra y no lo vemos. Vemos una tierra estéril en vez de una tierra que fluye leche y miel. Vimos cómo con una sola palabra Lázaro resucitó. Y vimos cómo el niño nos dijo que todo lo que estaba muerto por la fe resucita. Creo que de los que estamos acá, ninguno hemos tenido el privilegio de mirar algo así a nivel físico. Pero sí sé que habemos personas acá que podremos mirar que lo que estaba muerto espiritualmente, el Señor Jesús va a decir: levántate.
Levántate, porque este es tu día, esta es la hora en que yo vengo a tu encuentro y declaro vida y declaro salvación. Vimos a un Josué que vio derribarse esa muralla en Jericó. Creo que usted y yo no hemos presenciado el dar esas vueltas y gritar como locos y celebrar una victoria y que esas murallas caigan. Pero yo sé que aquí hay personas intercesoras. Yo sé que aquí hay personas que siguen orando, que siguen dando esas vueltas, y que por la fe esas murallas van a caer, y que por la fe hoy celebran victoria. Hoy celebran victoria. Vimos a la viuda de Sarepta, cómo no le faltó el aceite ni la harina. ¿Sabe? En medio de cualquier circunstancia, usted y yo podemos mirar un Dios que nos provee lo que necesitamos. En su palabra vemos cómo en medio del desierto, de la escasez, de la destrucción, de la esterilidad, de la viudez, del luto, Dios trae su provisión. Dios trae su provisión. ¿Por qué tenemos que preocuparnos? Hoy el Señor te dice: ¿de qué te preocupas, hijo mío? ¿Cuál es tu afán? ¿De qué te preocupas? ¿Qué necesitas hoy? ¿Qué necesitas? ¿Sabe? La tierra prometida no es ausencia de batallas, es garantía de victoria en ellas. Es garantía de victoria en ellas. ¿Sabe? Y les voy a contar un testimonio corto, rápido. Muchos aquí saben que en el mes de abril a mí me intervinieron, me hicieron una cirugía. Y en medio de esa cirugía puedo decir que pasé algún tipo de desierto, de proceso físico. Admiro a las que tienen cesárea, o sea, mis respetos, porque mi hija nació por parto natural. Y el comercial a las que no han tenido: no paguen por cesárea, ¿verdad? Un consejo. Fue físicamente doloroso. Fue algo que yo le dije a mi esposo: prefiero parir 1000 veces que esto que siento. Y pasé no solo un proceso físico, sino también emocional, en donde yo decía: Señor, ¿por qué me salió eso? Les contaba que mi sobrino me decía: tía Nani, eso que te sacaron parece un Teletubby de lo grande que era. Y yo decía: Señor, ¿por qué me salió eso? ¿Por qué la cicatriz? ¿Verdad? Dios matando la vanidad, en donde decimos: ay, pero ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué esa cicatriz cuando no tenía ninguna? ¿Por qué tanta espera para ver un milagro de volver a ser papás? No lo entendía. 8 años esperando, que para mí han sido como 40 posiblemente. Y es donde vienen los por qué. Y estoy segura que no soy la única que tiene muchos por qué delante del Señor. ¿Sabe? Y en medio de ese proceso yo solo veía necesidad. Y muchas veces, no sé si a usted le pasa, pero nos damos el lujo de decirle a Dios qué es lo que nos debe proveer en medio del proceso. Yo me he dado el lujo de decirle al Señor: ok, estoy en esta circunstancia, tú entonces tienes que darme esto, tú entonces tienes que hacer esto, tú entonces tienes que mandar a alguien con esto, sin entender cuál es el milagro correcto que necesitamos para ese momento. En medio de ese proceso, ¿sabe? Tal vez yo creía que el milagro más lindo hubiese sido
atravesar una cirugía de esas, pero con un bebé en brazos. Pero ¿sabe cuál fue el milagro? ¿Sabe cuál fue la provisión de Dios? Que yo conociera a un Dios que enviara personas y tocaran la puerta de mi casa, algo que nunca había experimentado, porque siempre he sido bien trabajadora. Y tocaran la puerta de mi casa y me llevaran ese maná, lo básico, lo necesario. Pude mirar a un Dios que no solo me proveyó del sustento, sino que me chineó incluso. Eso era lo que yo necesitaba. Tal vez no un hijo como yo quería o creía. Necesitaba conocer a un Dios diferente. Necesitaba conocer a un Dios que provee lo que necesito en medio de la circunstancia. ¿Sabe? Y tal vez usted se va a reír de esto, pero yo viví una hambruna, hermanos. No podía comer nada de lo que me gustaba. Y yo decía, Señor, ¿pero qué es esto? Me quitaron todos los lácteos, todo lo rico, todo lo dulce. Y es difícil cuando vivimos circunstancias de esas, cuando nos tenemos que limitar muchas veces. Pero la provisión de Dios llegaba y descubrí un montón de cosas ricas. Y gracias a todos los que me llevaron helados en agua, en nieve, porque esos son los chineos del Señor. Y sabe, y aún estando incapacitada, con un salario reducido y con una parte de una cuenta hospitalaria que pagar, Dios proveyó. Dios hizo su milagro. No tuve que sacar ni un solo colón para pagar. Dios hizo lo imposible, no lo que yo quería, no lo que yo creía estar necesitando, sino lo que Él sabía que yo tenía que crecer en esa dependencia de Dios. ¿En qué necesitas tú crecer hoy? ¿Sabe? Y en medio de esos días en donde esos procesos, Dios le dice a uno, quédese quietica, no haga nada, que a algunos nos cuestan. No sé cuántas mujeres o hombres hay como yo, trapo loco, dice mi suegra, que no nos quedamos queditos. Y Dios nos manda a quedarnos queditos. Y venimos de un mes en donde hemos aprendido de ese Selah, de ese descanso, de esa pausa. Y hay procesos en donde vemos a ese Dios diciéndonos, detente. No es con tus fuerzas, no es con tus recursos, soy yo tu Padre que te proveo lo que estás necesitando.